Bueno, muy buenas noches a todos o buenos días. Mi nombre es David Castaño. Soy estudiante de la maestría en Derecho Privado de la Universidad Santo Tomás. Este video sea en el curso de contratos y obligaciones civiles. Vamos a hablar de ciertos conceptos básicos del negocio jurídico y trataré de ir rápidamente. Empezaré por la ineficacia, que en sentido estricto lo vamos a entender como la supresión de los efectos finales de un negocio que es formalmente válido, a diferencia de la inexistencia que presupone la falta de elementos esenciales para su nacimiento de la vida jurídica. La ineficacia presupone que el negocio ha incurrido en una disposición en la que el ordenamiento ha dispuesto que no generará efectos jurídicos, es decir, formalmente el acto del cual aparece esa estipulación o cláusula sí existe y sí existió, pero el derecho considera que determinada conducta o determinada estipulación no puede producir efectos jurídicos. De eso trata la ineficacia, de esa sanción, por así decir, una sanción de pleno derecho en la cual un determinado acto no va a producir efectos, sin necesidad que haya una declaración del juez. Es decir, que no se requiere acudir a un proceso judicial para que se aplique la ineficacia en acto, puesto que se entiende que nunca ha ocurrido. Ahí queda la pregunta sobre qué hacer si los contratantes actúan conforme a la cláusula que era ineficaz. Podría llegar a presentarse excepcionalmente la posibilidad de demandar para efectos de retrotraer los efectos de las de los actos, pagos, conductas que se hicieron en virtud de una cláusula que es ineficaz, porque uno podría llegar a pensar que se dio, por ejemplo, un pago de lo no debido, ¿sí? Sería como una especie de ejemplo. Ahora, pasando a la invalidez del negocio jurídico, eh, la invalidez va a estar muy relacionada con la nulidad y con la anulabilidad que vamos a explicar más adelante, ¿cierto? Si basamos en el libro base del curso y también en ciertos libros de obligaciones de Inestrosa, podemos tratar de entender que la invalidez es más que todo un efecto que consiste en la cesación y retrotracción de los efectos de un negocio debido al acaecimiento de una causal de nulidad, sea absoluta o relativa, ¿cierto? La invalidez es el juicio negativo sobre un determinado acto que el sistema jurídico considera que es irregular y por lo tanto se debe declarar la cesación de sus efectos y la retrotracción de los mismos. Eh, en diferencias con la ineficacia es que una opera de pleno derecho, la ineficacia, mientras que la invalidez se deriva de una declaratoria judicial, de la declaración judicial de que determinado acto es nulo, ¿sí? Ahí se predica la invalidez del mismo. Asimismo es diferente con la inexistencia, puesto que la inexistencia presupone que el acto nunca existió. Aquí el acto existió, todo acto jurídico se presume que es válido, ¿sí? Uno podría ponerse que en el género, si vemos la invalidez como un género, pues, o más bien yo quiero ver es como un efecto que tiene dos causas, que es que el acto se declare nulo, entiendo lo nulo como nulidad absoluta, o que sea anulable, y es porque tiene un vicio de nulidad relativa. Que esta diferencia ya veremos adelante que responde a los intereses de lo que se pretende o de los intereses que están detrás o que se protegen en virtud de esas causales de nulidad o de anulabilidad. Entonces, como consecuencias comunes de la invalidez, veremos que está la retroactividad de los efectos jurídicos del acto. También eso implica entrar al régimen de restituciones mutuas para tratar de volver las cosas al estado anterior, que tiene sus diferencias dependiendo del tipo de contrato, del tipo de obligaciones, de la buena fe o mala fe de las partes. Finalmente, la invalidez se puede ver como los efectos del control de legalidad sobre los negocios jurídicos. Entonces ahora con la nulidad, refiriéndonos a la nulidad como nulidad absoluta, podemos verlo como una especie de invalidez en el que se impone la sanción, que consiste en retirar todos los efectos, tanto pasados como futuros, que el acto debería haber producido, si no estuviera viciado de esa nulidad. Em,
según dice Inestrosa y como conocemos todos, pues se presupone que el negocio sí nació a la vida jurídica, pero que carece de ciertos elementos que son los requisitos de validez del acto, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre nulidad e invalidez? Que la nulidad finalmente es una de las causas que pueden producir la invalidez del negocio. Por eso me gusta entender la invalidez como el efecto de la declaratoria de nulidad. La nulidad se puede entender por razones, la nulidad absoluta se puede entender por razones de interés general o de orden público, que es ser que un acto o un negocio jurídico sea nulo absolutamente porque tenga un objeto o causa ilícita o porque se omitió alguna formalidad o solemnidad exigida por la naturaleza del acto. También si ha sido celebrado por algún incapaz absoluto, como una persona impúber. ¿Qué criterios hay que tener en cuenta también? Pues que en los negocios que son de trato sucesivo, pues no es posible devolver las cosas al estado anterior, pero sí cesar los efectos del momento de la declaratoria. Ahora, con respecto a la anulabilidad, pues la anulabilidad es la misma nulidad relativa, así que sus efectos son los mismos, que a través de una declaración judicial cesen los efectos de un acto, que vuelvan las cosas al estado anterior, o si es de tracto sucesivo, que solo deje de producir efectos jurídicos. ¿Por qué? Porque se incurre en una causal. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La causal. Las causales de anulabilidad, a diferencia de las de nulidad absoluta, parecen propender más por proteger ciertos intereses particulares de las personas, no a diferencia de otros que puede propender más por intereses de orden público, si no lo quiere ver puesto, porque la anulabilidad lo que marca es que solo está legitimado para pedirle a un juez que declare la nulidad la persona sobre la cual está siendo protegida, es decir, la anulabilidad se puede predicar de vicios del consentimiento, sea que se celebró con error, con fuerza o con dolo, o que es un incapaz relativo. Entonces, a diferencia de la unidad absoluta, como se habla de temas de objeto y causa lícita, pues cualquier persona lo puede alegar e incluso el juez debe decretarlo de oficio, pues en los temas de nulidad relativa solamente puede alegarlo la persona que en teoría está protegiendo la disposición, es decir, por ejemplo, el menor adulto, que sería legitimado para pretender la nulidad del acto que celebró. Es decir, no podría la otra parte pedir la nulidad del acto que celebró con un menor adulto, puesto que no es la persona que está siendo protegida por la norma. Finalmente, la inexistencia eh, no es una figura que esté propiamente en el Código Civil, sino que versa sobre que nunca haya nacido a la vida jurídica. Entonces hay un tema sobre hasta qué punto la falta de formalidades de un acto puede devenir en que no sea nulo, sino que sea inexistente. Y hay un tema práctico de cuando un acto, la solemnidad es tal, o sea, la carencia de la solemnidad es tal, que realmente el acto nunca existió, que podría ser como yo celebrar una compraventa en un papel privado. Te diría, bueno, pues eso ni no se puede registrar, entonces pues nunca existió, no se cumplieron los efectos para que se diera, entonces realmente es inexistente. Entonces, eso yo creo que es más una cuestión de la lógica práctica, o sea, dogmáticamente no existe la figura, pero se entiende que no se daría. Entonces hay casos, por ejemplo, eso, la venta de un inmueble celebrada en documento privado, la hipoteca constituida por un documento privado, eh, la compra de cosa propia sería inexistente, porque es imposible lógicamente su ejecución, los negocios que son hechos en la jocandi causa o por juego, con una falta de seriedad que sea reconocible, como, no, sí, eh, claro, te vendo 20 camellos si me pasas el número de tal muchacha. No sé por qué, pues, o sea, es como una cosa que no tenga sentido, pues se entiende que eso realmente no produce efectos jurídicos. Entonces, por lo mismo no se podría sanear porque no existe. No se puede sanear lo que no entra a la vida jurídica.